Hola, cuando nos enseñan los conceptos de desviación típica y varianza, recordar que la varianza es al cuadrado y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, nos dan unas fórmulas que están muy bien, pero en la práctica son bastante difíciles de aplicar. Hoy os voy a enseñar unas fórmulas más rápidas para calcular tanto la varianza como la desviación típica y os las voy a demostrar. Vale. Las fórmulas teóricas que nos enseñan cuando nos definen la desviación típica de la varianza, vamos a hablar de la poblacional. Si estamos hablando de la muestral sería una pequeña variación, pero dividir entre n-1, ¿vale? Pero daría igual. Entonces, si estamos hablando de la varianza, tendríamos que, esto es el sumatorio, recordad, desde i igual a 1 hasta n, no lo voy a poner, a cada uno de los valores le restamos la media. Esa distancia la elevamos al cuadrado y la dividimos por n. Bueno, aquí estamos hablando de la varianza poblacional en datos no agrupados. Recordad que si estamos hablando de datos agrupados, estamos hablando de que la fórmula cambia ligeramente. Y os recuerdo a todos que, bueno, la n es el sumatorio de las frecuencias también, ¿vale? Ya lo pongo ahí, que veréis de diferente manera esa fórmula. Y os recuerdo que la desviación típica o desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada. Eso solo lo voy a poner una de ellas para que veáis. Hoy voy a operar con la varianza porque es más fácil para no estar con la raíz cuadrada, ¿vale? Bien, ¿qué problema tienen estas fórmulas? Bueno, pues que si yo tengo una serie de datos como los que tengo aquí a la derecha, 10 datos que suman 90, por lo tanto si hacemos la media pues sale 9. Si queremos calcular aquí la varianza y luego la desviación típica, tenemos que hacer una columna de los valores menos la media y luego calcularlo. Otra columna de eso al cuadrado y luego calcularlo. Sumarlo todo y luego dividirlo por la media. Claro, ahí tengo dos columnas que me puedo estar equivocando en alguna de las operaciones de cada una de las filas o en la suma y luego hacerlo y luego hacer la división, etcétera. Es decir, tardo más y me puedo equivocar. Vale, pues hay dos fórmulas equivalentes. Hay una fórmula equivalente a la varianza y es que la varianza se puede escribir como menos la media al cuadrado, es decir, que la desviación típica se puede escribir como la raíz cuadrada de la suma de los valores desde i igual a 1 hasta n, repito, al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado. Vale, en datos agrupados esto sería que la varianza es la suma, de los valores por sus frecuencias sumado partido por, bueno, voy a poner aquí esto, recordad que esto es n, menos la media al cuadrado, ¿vale? Como veis, algo parecido. Bien, esta fórmula es mucho más fácil de calcular cuando tenemos un ejercicio. ¿Por qué? Porque si tenemos esto, solo tenemos que hacer cada uno de los valores al cuadrado, sumarlo y luego restar la media al cuadrado. Vale, vamos a ver. Primero voy a demostraros la fórmula. La voy a hacer para la varianza poblacional de datos no agrupados, ¿vale? Pero la otra es muy similar. Entonces, si yo tenía aquí que la varianza es la suma de los valores menos la media al cuadrado partido por n, lo que vamos a hacer va a ser el cuadrado primero. Entonces, eso es la suma de los valores al cuadrado menos 2 veces los valores por la media más la media al cuadrado. Lo único que he hecho ha sido hacer el cuadrado partido por n, ¿vale? Bueno, si tenemos un sumatorio de varios valores, puedo dividir el sumatorio, porque me da igual hacer la suma de 3 valores más la suma de 4 valores más la suma de 5 valores que la suma de todo. Así que esto lo voy a poder dividir en el sumatorio de esto partido por n menos
2 veces x sub i por la media partido por n, más el sumatorio de la media al cuadrado partido por n. Vale. El primer trozo lo voy a dejar igual. ¿Vale? Ahora, el segundo. La media es un valor y el 2 es un valor. Sumar 2 veces por 3 más 2 veces por 5 más 2 veces por 6 más 12 es lo mismo que sacar factor común el 2 y sumar los valores. Es decir, que yo aquí puedo sacar el factor común el 2 y sacar factor común la media y hacer la suma de los valores separado. ¿Vale? Y luego, la media hemos quedado que es un valor, sumar la media 5 veces es 5 más 5, o sea, la media más la media más la media más la media 5 veces es como 5 por la media. ¿Vale? Entonces, este último sumatorio de aquí, que es desde i igual hasta n, es como n por u cuadrado. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, esto lo podemos simplificar. Y ahora tenemos sumatorio de x sub i al cuadrado partido por n menos 2 veces la media. Y ahora fijaros, la suma de los valores partido por n es la media. Así que tenemos la media. Más la media al cuadrado. Bueno, esto es sumatorio de x sub i al cuadrado partido por n menos 2 veces la media al cuadrado más la media al cuadrado igual a sumatorio de x sub i al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado. ¿Vale? Como veis, acabamos de demostrar esta fórmula que era la alternativa de la varianza. ¿Vale? ¿Y por qué la vamos a usar esta en vez de la otra? Bueno, como hemos dicho, en vez de tener que hacer dos columnas, yo lo único que voy a hacer aquí va a ser otra columna que va a ser los x sub i al cuadrado. ¿Vale? Vamos a ir calculándolos para que veáis que esto es mucho más rápido y sobre todo me equivoco menos en los exámenes. Entonces, tenemos 121, 64, 81... 49, 81, 64, 144, 64, 36, 144. Si yo esto lo sumo, me da 848, ¿vale? Y ahora entonces solo tengo que hacer para la varianza, habíamos quedado la suma de los valores al cuadrado, ya está, 848. Partido por n, 848 dividido entre 10 menos 81, que es 3,8. Y entonces la desviación típica es la raíz cuadrada de eso, que es 1,95. Como veis, muchísimo más rápido y que tener que hacer dos columnas y más operaciones, me equivoco menos y cuando tardo menos tengo más tiempo a hacer otros ejercicios. ¿Vale?